Esta semana se discutió en comisión mixta el proyecto que crea el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología. Además, en otras noticias relacionadas a la ciencia, un grupo de científicos batió un nuevo récord al descubrir las moléculas de oxígeno más lejanas hasta ahora. Para conversar sobre estos temas nos encontramos acá en el Líbero con Mónica Rubio. Ella es doctora en astrofísica y profesora de la Universidad de Chile. Muchas gracias, Mónica, por estar acá y conversar con nosotros. Muchas gracias, Magdalena. Feliz de estar con ustedes. Bueno, para partir conversando, yo le quería preguntar qué significa este nuevo descubrimiento que publica ALMA en su sitio web y que habla de que se descubrió las moléculas de oxígeno más lejanas al universo hasta ahora y qué relevancia tiene esto para la ciencia. Bueno, yo estoy fascinada con la noticia. Esto significa que, para ponerlo en contexto, todos los átomos se formaron al interior del corazón de una estrella, salvo el helio y el hidrógeno. Entonces, que se haya encontrado tan cerca de los inicios de la vida del universo, una galaxia que está emitiendo oxígeno y que había oxígeno en ese momento, significa que el universo, mucho más temprano que lo nosotros creíamos, formó nuevas estrellas, que es el campo al cual yo me dedico, el nacimiento de nuevas estrellas. Así que estoy fascinada con la noticia. ¿Y qué implicancia o relevancias tiene eso para la ciencia? Bueno, es muy importante porque hasta ahora nosotros no conocíamos cómo se habían formado ni las primeras estrellas, todavía no lo sabemos, ni las primeras estructuras, es decir, las estrellas, gas, polvo que conforman una galaxia. Y teníamos modelos basados en la explosión del Big Bang que predecían cuándo se podrían estar formando. Y resulta que con este descubrimiento que ha hecho ALMA, estos modelos ya tienen que ser modificados y hay nuevos modelos que estarían indicando que todo este proceso por el cual las primeras estrellas se formaron y que por lo tanto como producto de esa vida se formó oxígeno, fue mucho más temprano en el universo. Y también en ALMA hay una noticia que dice que un grupo internacional de científicos descubrió una concentración de galaxias antiguas a punto de fusionar. Y bueno, ellos se dieron cuenta de que no había sido 3.000 millones de años después del Big Bang, sino que había sido en la mitad de la edad del universo. Entonces, ¿qué significa esto para la ciencia? Justamente estos dos resultados son como complementarios y nos están mostrando cosas que antes nunca habíamos podido ver, gracias a la espectacularidad, este tremendo instrumento que es ALMA, tan sensible y tan poderoso. Lo que significa eso que se formaron estrellas mucho más temprano y las estrellas a su vez entonces formaron estas estructuras y aquí estamos viendo evidencia de que se formaron galaxias que al comienzo del universo ellas se juntan, se fusionan para formar galaxias más grandes. Y eso también, los nuevos resultados de ALMA implican que esto ocurrió mucho más tempranamente en el universo. Y es como empezar a ver qué es lo que pasó entre la explosión del Big Bang que da origen al universo y cuando se forman las primeras estructuras, cosa que hasta ahora era totalmente desconocida. En marzo usted escribió una columna en El Mercurio en donde decía que existían ciertas dudas sobre la efectividad que crea el proyecto del Ministerio de la Ciencia y la Tecnología. Entonces, ¿cuáles son estas dudas que usted plantea y por qué? Bueno, mi principal preocupación del proyecto de ley que en ese momento estaba siendo presentado tiene que ver con la forma en que se modifica sustancialmente la manera en que se ha financiado la ciencia básica, que es la generadora de conocimiento en el país. Por 35 años hemos tenido un muy buen sistema en el cual solamente por mérito científico y con un comité que estaba definido en la ley del año 1981, se usaban los criterios de mérito científico con evaluaciones internacionales por pares, que es la forma mundialmente aceptada y usada por todos los mecanismos que financian la ciencia básica. Esto se modifica drásticamente en el nuevo proyecto de ley y por eso mi preocupación. Perfecto. Y usted planteaba también otros reparos, ¿no? Con respecto, por ejemplo, al financiamiento.
Sí, bueno, todos sabemos que la situación económica del país es aún más débil de lo que se imaginaba. Hemos escuchado al ministro de Hacienda reconociendo esto, y si no hay una decisión de aumentar la cantidad de recursos para ciencia, tecnología e innovación, resulta que es muy difícil implementar un ministerio, dado que de dónde van a salir los recursos. Y la preocupación que yo tengo en particular, específicamente en el tema de las ciencias fundamentales, es que no signifique que haya menor cantidad de recursos para la ciencia. Ya tuvimos el año pasado, para este año, un recorte de 21% en todos los proyectos Fondesit regulares que se aprobaron para el año 2018. Y eso entonces ha afectado indudablemente la generación de conocimiento futuro. ¿Y qué elementos cree que se debieran incorporar sí o sí en el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología? Bueno, el ministerio es como mucho más amplio porque abarca la ciencia, la tecnología, la innovación y el conocimiento. Y cada área tiene su propia manera de funcionar. Y en ese sentido, ojalá se incorporen y se haga una buena coordinación en las otras áreas, pero en ciencia básica lo más importante es mantener el mecanismo a través de que sea por mérito científico y a través de pares, la decisión de cuáles son los proyectos que se van a financiar en el futuro. Esto, que estaba en un consejo radicado según la ley anterior, cambia a tener todas estas atribuciones una sola persona. Y si bien o se está planteando la posibilidad de un consejo asesor, creo que no va a tener la misma repercusión, y yo lo ejemplifico de una manera muy simple. En una empresa uno tiene un directorio que es el que define la estrategia y define cómo es lo que la empresa quiere hacer. Y luego hay un gerente general que implementa las decisiones que el directorio toma. Acá resulta que ese directorio que existía hasta actualmente se elimina y solamente queda como el gerente general, que puede tener un consejo asesor que le dé lineamientos, opinión, pero que no lo obliga, y la responsabilidad la tiene la autoridad en una sola persona. Y eso me parece preocupante. Existía un prejuicio de que los hombres se dedican más a las ciencias y a las matemáticas en general. ¿Cómo le ha tocado a usted esto, si le ha tocado a usted romper ese mito, y cómo ha sido su experiencia como mujer en el mundo de la ciencia? Bueno, yo creo que no es un mito, es una realidad el hecho de que las sociedades en general han impulsado todo lo que tiene que ver con materias de ciencia y tecnología y carreras desde STEM, ¿no? Ingeniería, hacia el mundo masculino, y eso es un hecho comprobado. En el caso mío, a mí siempre me gustaron las matemáticas, y mi interés por estudiar el cielo fue como tan grande que no pensé en los otros factores que circundaban eso. Y cuando llegué entonces, entré a la universidad, era una de 20 mujeres entre 800 alumnos que entraban a la Escuela de Ingeniería en Bochef, en la Universidad de Chile. Y para mí eso fue como no sé, algo que no me impactó ni me molestó. Y yo seguía estudiando porque a mí lo que me gustaba era estudiar, y lo que yo quería hacer era ser astrónomo. Y quizás esa misma vocación, orientación o tesudez o obstinación por querer ser astrónomo me protegió a mí misma de algunas situaciones que vemos que son ahora más comunes. Ahora, si bien debo decir que durante mi carrera, y bueno, he tenido una carrera muy exitosa y estoy muy contenta con ello, he sentido que hay discriminación y es más difícil siempre para las mujeres llegar a las promociones y que sea uno reconocida por sus pares como un experto en ciencia. Eso se mantiene. Usted encabezó un seminario sobre los laboratorios naturales en Chile, pero uno tiende a pensar que un laboratorio es algo más tradicional, con tubos de ensayo, por ejemplo.
Entonces, ¿cómo funciona esto de los laboratorios naturales y por qué Chile es un buen ejemplo? Bueno, yo creo que para un país es muy importante que la ciencia se realice al mejor nivel a nivel mundial, porque lo que uno está haciendo es crear conocimiento, y el conocimiento no es local, no es el conocimiento de Chile, sino que el conocimiento para la humanidad. Y en ese sentido Chile tiene ciertos laboratorios que hemos definido naturales, donde ese conocimiento solamente se puede lograr haciendo investigación en Chile. Y el ejemplo más evidente de esto es la astronomía y el conocimiento del universo, como conversamos, de todos estos resultados impresionantes que estamos obteniendo desde Chile, y todo el mundo se ha volcado aquí a Chile, y vamos a concentrar el 70% de toda la infraestructura mundial en Chile por una inversión de más de 6.000 millones de dólares para estudiar el universo. ¿Y por qué desde Chile? Porque Chile tiene los cielos más claros, más nítidos, más tranquilos, el mayor número de noches despejadas que en el resto del planeta, y tiene planicies como a 5.000 metros de fácil acceso, donde se han podido desarrollar todos estos nuevos instrumentos como ALMA, que es un proyecto de 1.300 millones de dólares operado por un consorcio mundial para estudiar el cielo. Entonces, esa es una infraestructura que es difícil para un país como Chile financiar, y por lo mismo se han identificado otras áreas dentro del país que se podría hacer lo mismo, porque esos estudios no se pueden hacer en ninguna otra parte del planeta. Y quizás, usando como ejemplo la astronomía, se pueda favorecer o impulsar la instalación, la creación de laboratorios extranjeros cofinanciados, tal vez, ojalá, con recursos nacionales, para hacer esa investigación que si no, no se puede realizar, y quedamos entonces impedidos de conocer en esas áreas. Y ese fue el tema fundamental de por qué los laboratorios naturales, y se han identificado alrededor de 5 o 6 de ellos. Y ese fue el seminario en el cual se habló sobre la Antártica, sobre sismología, sobre energía solar, y también, por supuesto, sobre astronomía. Muchas gracias, Mónica, por haber conversado con nosotros acá en el Libero. Muchas gracias por la invitación. Bueno, estábamos conversando con la doctora en astrofísica Mónica Rubio sobre el nuevo proyecto que crea el nuevo Ministerio de las Ciencias y la Tecnología. Recuerden comentar la entrevista y seguirnos a través de las redes sociales. Muchas gracias.